te saludo en el nombre de Jesús. Gracias a Dios que una vez más el Señor nos da la oportunidad de seguir compartiendo la palabra del Señor para que todo aquel que en Él cree, que cree en su palabra, haya la vida eterna por el poder de su palabra. En esta oportunidad vamos a estar viendo un poco sobre lo que es el trabajo que Dios ha encargado a los líderes, a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a todos aquellos que por gracia y por misericordia de Dios los pone al frente de un rebaño para que los esté apacentando conforme a la palabra de Dios. Y para ello vamos a estar iniciando lo que es en el libro de San Juan, capítulo 21, versículos 15 hasta el 17. Es una narración muy bien conocida por el pueblo de Dios, pero vamos a estar iniciando ahí. De antemano, mil disculpas por los ruidos que se van a estar escuchando. Lo que pasa es que en el lugar donde me encuentro, aquí está. Pero lo importante es que se escuche claramente lo que se va a estar compartiendo por la palabra. Y vamos a estar entonces lecturando la palabra. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice como título, apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ese es el trabajo. De eso es lo que vamos a estar compartiendo un poco con la palabra, de acuerdo a ello, para llamar, instar, animar a todos aquellos que el Señor ha levantado con este tipo de trabajo, que hasta hoy el Señor los mantiene, los fortalece con su diestra poderosa para estar ejerciendo este trabajo con la grey del Señor, con la niña de sus ojos, para que los que se están esforzando se sigan esforzando, para los que no han sido llamados, cuando se han llamado por Dios, cuando se han levantado por Dios para ejercer este tipo de trabajo, lo hagan de acuerdo a como Dios quiere. Y por ello vamos a ver un poco de la palabra. Acá el Señor le pregunta a Pedro que si lo ama, y Pedro le responde que lo ama. Así como a cualquier persona, vamos a hablar más específico, así como que si se le preguntara, o como que si Dios le preguntara a cualquier pastor, a cualquier líder, a cualquier maestro, a cualquier evangelista, que si ama a Dios. De hecho que todos vamos a decir que amamos a Dios, pero acá el Señor relaciona ese sentir, esa expresión de amor con un trabajo. Por eso en el libro de San Juan, en este mismo libro, capítulo 14, verso 15, dice: si me amáis, guardáis mi mandamiento. O sea, el amor hacia Dios no es solamente expresar palabras de amor hacia Él, de exaltación, de gratitud, sino que más allá de palabras, son actos de obediencia que le demuestran a Dios que realmente lo amamos de verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Y de la misma forma acá, Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: apacienta mi cordero, apacienta mi rebaño, apacienta mi pueblo, mi grey. Queriendo decir que si realmente me amas, vas a trabajar de acuerdo a como yo quiero. Porque cuando Jesucristo le dice a Pedro: apacienta mi cordero, no es para que Pedro los apacentara como él quería, sino como Jesucristo quería, como Jesucristo lo iba a guiar. Entonces, vemos que una forma muy especial que Dios dejó como privilegio, como bendición para todos aquellos líderes, encargados, pastores, evangelistas, maestros, que le demuestren su amor a Dios, es apacentando a su grey, apacentándolo conforme a su palabra, guardando todo lo que ellos nos dejaron como ejemplo, guiado por el Espíritu Santo, para que hoy nosotros realmente conozcamos qué es apacentar la grey de Dios. Porque pastorear la grey no es solamente pararse en un púlpito y predicar o disciplinar a algún hermano o dirigir quizás el culto.
El trabajo de pastorear, bendito sea el nombre de Jesús, es un trabajo muy extenso, es un trabajo muy amplio para ejercer una persona. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, de esa amplitud vamos a ver un poco, digamos lo más básico, digamos algunas expresiones de lo que dice la palabra, pero hay muchas cosas que se pueden escudriñar de lo que es el trabajo, de lo que es el pastoreo, de lo que es trabajar para Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, como también para que los que quizás no están a cargo de una grey, para los que quizás están, como quien dice, en sus sillas, siendo apacentados, también conozcan de qué forma dice la palabra que los tienen que apacentar, para que tampoco el creyente, como se ve muchas veces en este último tiempo, que el creyente termina idolatrizando al pastor. El creyente termina amando más o adorando más, dándole el primer lugar al pastor antes que al dueño de ese pastor. Termina sirviéndole más a la obra del Señor antes que al dueño de la obra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso siempre la palabra nos da para entender, para que no confundamos qué es vivir para Dios, trabajar para Él. Bendito sea el nombre de Cristo. Dentro de ello, en la tercera oportunidad que el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro dice, Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos, le dijo las mismas expresiones. Entonces, ¿por qué Pedro se entristeció? Primeramente tenemos que tomar en cuenta que en ese momento Pedro no tenía el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús, tenía el conocimiento de la palabra, pero no estaba el Espíritu Santo dentro de él. Bendito sea el nombre de Jesús, y por eso él no alcanzó a entender por qué Jesucristo le preguntaba o le hablaba de esa manera. Bendito sea el nombre de Jesús, pero ahora nosotros como hijos de Dios que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos esta palabra que es la que nos da la sabiduría, nos abre el entendimiento para comprender la voz de Dios, entonces ahora podemos entender que Pedro se entristeció porque Pedro no entendió. Bendito sea el nombre de Jesús, que el Señor lo que quería, bendito sea el nombre de Jesús, es que Pedro comprendiera de que después que él se fuera, el Señor quería que Pedro trabajara no mirando a la grey, o no como muchos pastores hoy en día que trabajan para Dios pero mirando el diezmo, mirando la ofrenda, mirando lo que le van a dar, mirando los aplausos, mirando el reconocimiento del hombre, sino que el Señor quería que Pedro aprendiera a trabajar pero mirándolo a Él, así como dice la palabra, que pongamos la mirada en el blanco perfecto que es Jesucristo, en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el líder, el pastor, el maestro, el evangelista, el encargado pone la mirada, bendito sea el nombre de Jesús, en el reconocimiento del hombre, cuando llegue a pasar por ese momento donde quizás solamente recibe humillación, crítica, señalamiento y cuantas cosas que se levanten contra él, ese encargado, ese pastor, ese evangelista, ese maestro se va a sentir afligido. Bendito sea el nombre de Jesús, por cuanto los hombres no reconocen su trabajo, no reconocen lo que está haciendo con la grey de Dios, todo lo que tiene que quizás aguantar, soportar, sufrir, pasar cuantas cosas. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero cuando ese líder tiene la mirada puesta en Jesucristo, siempre va a estar agradecido con Dios, por cuanto él sabe que su recompensa no viene de acá de la tierra, sino que su recompensa viene del tercer cielo. Bendito, y que es necesario pasar todas esas cosas porque Jesucristo nos dio el ejemplo. Él siendo el pastor de pastores, el rey de reyes, el señor de señores, el maestro del maestro, bendito es el nombre de Jesús, fue el que más sirvió a sus discípulos, fue el que más sufrió de sus discípulos, fue el que nos dio el mayor ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, así como dice aquí mismo en San Juan capítulo 13. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay muchos pastores, hay muchos evangelistas, maestros, hay muchos encargados que están trabajando para el Señor, pero no por amor a Dios, sino por amor al dinero. ¿Por qué? Porque reciben un salario. ¿Por qué? Porque reciben un pago quizás diario, semanal, mensual, de cierto tiempo, pero reciben un pago. O sea, tienen en su mente que
en cualquier momento, en cierto tiempo, ellos van a recibir un pago económico, una ayuda monetaria. Y no quiero decir que el pastor o el líder, el encargado, el maestro, no quiero decir que sea inhumano, no quiero decir que no necesite de lo material para subsistir mientras que estamos acá en la tierra. No quiero decir eso, también necesita, también tiene las mismas necesidades que el resto de los creyentes, pero estoy hablando en relación específica al motivo por el cual muchas veces muchos líderes están delante del pueblo del Señor, quizás predicando o quizás ministrando las alabanzas, yendo a invitaciones que le hacen para predicar o para cantar. Bendito sea el nombre de Jesús, motivados por el dinero. ¿Por qué? Porque entonces, si por alguna causa mayor a esa persona le quitan ese dinero, se llega quizás a un acuerdo o alguna situación, o desde un principio le dicen con claridad que se necesita un obrero para tal lugar, que quizás sea un lugar X, para no utilizar un ejemplo, quizás sea un lugar X, pero no va a recibir ningún pago, sino que cuando Dios provea, cada vez que siempre y cuando Dios obre grandemente, les van a hacer llegar quizás una ofrenda que quizás no será mucho, quizás será para lo necesario. Muchas veces rechazan, no lo hacen. ¿Por qué? Porque realmente su mirada está puesta es en la retribución. Porque cuando un hombre, un varón es levantado por Dios, una mujer de Dios es levantada por Dios para trabajar para Dios, ya sea cantando, ya sea predicando, ya sea para invitaciones, para alguna obra que se tenga que ver, quizás una pareja o un matrimonio, esas personas van a ir sin esperar nada a cambio acá de la tierra. Y tan cierto como Dios vive, que como el Señor no es deudor de nadie, el Señor siempre va a bendecir, el Señor siempre va a suplir. Bendito es el nombre de Jesús. El Señor siempre va a tocar los corazones, como también ese varón, a ese lugar donde se fue, puede y debería también trabajar terrenalmente, sacar su tiempo para trabajar terrenalmente, para de tal manera por ahí recibir también la bendición de Dios, el sustento de esta tierra, y de tal manera también tener como quizás ayudar al necesitado, quizás poder avanzar un poco más en la obra en la que le ha encomendado. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vemos el ejemplo de Jesucristo con Pedro y vemos que es lo que se ve hoy en día en estos tiempos. Veamos otro versículo, veamos en Hebreo capítulo 7, que vamos a ver, Hebreo capítulo 13. Aquí vamos a ver un versículo que muchas veces trae confusión al pueblo del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. En la cual confusión, porque los mismos líderes, los mismos pastores son influenciados o tienen que ver con esa confusión en el pueblo. Hebreos capítulo 13, versos 17 y 18. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, que confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Vemos lo que dice el versículo 18, que ellos tenían el deseo, bendito sea el nombre de Jesús, de conducir a la grey del Señor bien en todas las cosas. No dice solamente dentro de la iglesia, no dice solamente en cierta área, sino dice en todo. Porque por eso cuando damos el consejo de Dios, lo damos, ¿verdad?, para que este consejo de Dios, que su palabra sea aplicado en todas las áreas de nuestra vida, en el hogar, en el trabajo, en el matrimonio, con los hijos, con la mujer, con el esposo, en la congregación, con los hermanos, con el pastor, con todas las personas. Bendito sea el nombre de Jesús, porque no es solamente ser cristiano dentro de la iglesia, en el culto, sino es ser hijo de Dios dentro y fuera del culto, al levantarse hasta el momento de acostarse. Desde el momento que recibió a Jesucristo hasta ese momento que el corazón deje de latir, porque se ha ido a descansar en el Señor. Entonces,
Nos enfocamos un poco más en el verso 17, que es donde muchas veces en el pueblo hay tropiezo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice: obedeció a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Muchas veces esos líderes, esos pastores, cuando no están trabajando para el Señor, así como el Señor quiere, así como el Señor nos dio a entender por medio de las palabras que acabamos de ver que les dijo a Pedro por esas preguntas, sino que cuando esos pastores están trabajando, pero para ellos mismos, están trabajando para su ego, para su yo, para su misma persona, ellos hacen del evangelio, hacen de la congregación como que si fuera una empresa, como que si fuese algo que es de ellos, como que si fuese quizás alguna cosa de acá de la tierra, donde ellos pueden hacerlo a su antojo, como ellos quieren. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque dice: obedecer a vuestros pastores. Es bíblico, es un deber en el creyente obedecer, sujetarse a los pastores. Bendito sea el nombre de Jesús, principalmente al que lo está pastoreando día a día en su congregación, como también al encargado de la obra en general. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice: sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y muchas veces este versículo es mal utilizado, mal interpretado, bendito, es mal aplicado en la obra del Señor para coaccionar, presionar a los creyentes a obedecerle al pastor, a obedecerle a ese líder, a obedecerle a ese encargado por encima de la palabra de Dios, haciéndole creer a los hermanos, o quizás instruyéndolo de esa mala forma, de que como ellos son los siervos de Dios, como ellos son los pastores o los maestros, los evangelistas, o como ellos son los levantados por Dios, el Señor sabe qué es lo que está haciendo por medio de ellos. Pero siempre hay que tener en cuenta, siempre hay que tener presente, pueblo de Dios, que Dios nunca va a utilizar a ningún siervo, a ninguna sierva por encima de su palabra, porque no hay autoridad mayor que su palabra. Entonces siempre, al sujetarnos a nuestros pastores, tenemos que sujetarnos, pero siempre y cuando esté de acuerdo a su palabra, porque no podemos pasar por encima de la palabra de Dios para obedecerle al hombre. Bendito sea el nombre de Cristo, porque si el hombre me quiere instruir, o me quiere mover, quiere enseñarme, quiere de una u otra forma hacer que yo viva, practique o haga algo que está fuera de la palabra, yo, como el primer lugar lo tiene Cristo en mi vida, yo no estoy obligado a obedecer esa orden o a obedecer ello que me esté pidiendo quien quiera que sea, porque el que me va a salvación no es el pastor, el que me va a salvación no es el líder, quien me va a salvación es el que escribió esta palabra, que es la que tiene autoridad sobre mi vida y sobre todo hombre de acá de la tierra. Entonces, por eso vemos esta expresión que acabamos de leer, es una de las que más mal utilizada o aplicada o enseñada en el pueblo del Señor. Entonces, por eso vemos muchas veces que el creyente se malforma en el evangelio y crece espiritualmente, pero temiéndole no a Dios, temiéndole no a la palabra, sino temiéndole al hombre, teniéndole temor al hombre. Bendito sea el nombre de Cristo. Y por eso muchas veces vemos que el creyente anda pero cuidándose del hombre, cuidándose de que el pastor no lo vea, de que la esposa del pastor no lo vea, de que aquel líder, aquel encargado no lo vea. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero cuando nosotros instruimos a la grey, enseñándole que a quien de quien nos debemos de cuidar es de Dios, entonces el creyente va a vivir de acuerdo al temor de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y de la misma forma le va a obedecer, va a respetar, le va a guardar reverencia y amor en el Señor al pastor, al líder, al encargado, por cuanto es el siervo del Señor que Dios puso delante para que lo esté pastoreando, para que esté cuidando de él con la palabra. Esa es la forma en la que podemos cuidar la grey de Dios. Yo no puedo cuidar al pueblo del Señor, yo no puedo cuidar a un creyente con mis pensamientos, con mis opiniones, con lo que yo creo. La palabra es la que tiene que cuidar al creyente. La palabra es la que tiene que hacer efecto en el creyente, para que esta misma palabra sea la que cuide a los que tienen temor de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, porque si esta palabra
no le hace efecto a los hijos de Dios, ningún hombre podrá cuidar de otro hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Como también dicen, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, bendito sea el nombre de Jesús, dice, porque ellos velan por vuestras almas, o sea, y como quienes han de dar cuenta, y en ello tenemos que tener mucho cuidado los líderes, los pastores, los maestros, los evangelistas, porque un día nos vamos a presentar delante de Dios para darle cuenta qué fue lo que hicimos con la grey de Dios, qué fue lo que hicimos con su pueblo, si realmente lo pastoreamos, los dirigimos, los dirizamos con la mirada en Jesucristo porque lo amamos a Él, o realmente puesta la mirada en otra cosa, puesta la mirada en algo de acá de la tierra, o si lo hice como yo creo, como yo quiero, como yo pienso, conforme a mis pensamientos, a mi prudencia. Por eso en Proverbios capítulo 3 verso 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Entonces muchas veces el pastor, el líder, el encargado se fía más de su propia prudencia, de su pensamiento, de lo que cree, bendito sea el nombre de Jesús, antes de lo que dice la palabra del Señor. Por eso vemos muchas veces que muchos creyentes no quieren quizás confraternizar con otros de otro ministerio porque dicen que el pastor no lo deja, porque dicen que el pastor le enseñó esto o lo otro o cuanta cosa. Eso es lo que vemos que es lo que está sucediendo, y por eso predicamos y hablamos esta palabra para que el pueblo de Dios entienda que esa no es la forma en que Dios quiere que su pueblo se mantenga en esta tierra mientras Él viene a llevarnos. Bendito sea el nombre de Jesús, porque también muchas veces vemos que el pastor, por querer congraciarse con alguna persona en la congregación, le da participación quizás hasta una persona que no tiene los frutos de arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Y muchas veces, porque he conocido casos, bendito sea el nombre de Jesús, que la persona no quiere pasar, bendito sea el nombre de Jesús, porque reconoce, ha entendido por la palabra que no está en la condición correcta, no está no tiene los frutos de arrepentimiento. Reconoce que todavía quizás está en fornicación, que todavía está en algunas cosas terribles y no quiere pasar porque sabe que no es lo correcto para Dios, pero muchas veces la persona pasa. ¿Por qué? Porque dice que si no pasa, entonces el pastor lo va a ver o la va a ver como un rebelde, como un desobediente, porque lo ordenó y no quiso pasar. Y muchas veces el pastor se pasa, lo hace pasar y le dice: no te preocupes, yo clamo al Señor. Entonces a todo ese tipo de cosas no estamos obligados a sujetarnos, porque iríamos en contra de la palabra. Porque si una persona sabe, reconoce, y el pastor está consciente, ¿no? Porque si el pastor no sabe, ya sería otra cosa. Y el pastor está consciente de que quizás tal persona está en fornicación, no se ha casado, y el pastor le dice para que pase adelante, quizás a orar, a ministrar, a cantar, a dar un especial, a recibir alguna participación. La persona, con esa libertad que Cristo nos dio, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Con esa libertad que Cristo nos dio, le manifiesta con mucho respeto, con mucho amor de Jesucristo a ese pastor, a ese líder. Le dice: hermano, no puedo pasar en este momento por cuanto no estoy en la condición correcta espiritualmente delante de Dios. Y si es posible, le redarguye que su persona conoce a qué se refiere. Bendito sea el nombre de Jesús. Y de tal manera que antes de obedecer el pastor va a tomar en cuenta lo que dice la palabra. Porque de qué serviría que pase a ministrar, a dirigir, a cantar, a orar, a recibir cualquier participación si Dios no le va a recibir lo que va a realizar. Bendito sea el nombre de Jesús. Quizás se lo recibirá el pastor, quizás se lo recibirá hasta la misma congregación, porque quizás canta de una forma muy bonito. Bendito sea el nombre de Jesús. Quizás tiene buen desenvolvimiento para predicar y exponer la palabra, pero Dios no le va a recibir. Y para ello hablamos más específicamente sobre ello en un video anterior que hablamos sobre la administración. Bendito sea el nombre de Jesús, que está en nuestro canal. Bendito sea el nombre de Jesús. Veamos otro versículo. Bendito sea el nombre de Jesús, en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas vamos a ver la palabra, capítulo 2, bendito sea Dios, versículo 1 y 2.
dice lo siguiente: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Vemos entonces, bendito sea el nombre de Jesús, que siempre había una buena confraternidad. Siempre vemos que había esa armonía, ese acuerdo entre los que estaban liderizando al pueblo de Dios para el entonces. Bendito sea el nombre de Jesús, porque eso siempre tiene que haber en el pueblo del Señor. De por sí que normalmente en todo el pueblo del Señor debería haber una unidad, una hermandad, un buen acuerdo, una buena forma de llegar a la solución de muchas cosas que se presentan en la obra del Señor. Pero vemos que eso no sucede hoy en día, porque muchas veces muchos ministerios no se quieren confraternizar con otros y otros con otros por diferentes causas. Bendito sea el nombre de Jesús, unas justificables y otras que no son justificables. En otra oportunidad hablaremos más específicamente sobre ello. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero si debería haber ese tipo de hermandad, de confraternización, de unidad entre ministerios, ahora ministerialmente, dentro de una obra del Señor en particular, debería haber más unidad, porque Jesucristo nos enseñó que una casa dividida no puede prevalecer. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aún así añadió que el enemigo, nuestro adversario, él no está dividido. Entonces, ¿cómo el pueblo de Dios, y ahora dentro de un ministerio, cómo puede haber división? ¿Cómo puede haber todas esas disensiones que muchas veces sucede? Que muchas veces las decisiones de lo que se propone realizarse en el ministerio la toma solamente el pastor, quizás el pastor general, quizás el pastor encargado, el pastor encargado de la obra. O muchas veces, bendito sea el nombre de Jesús, no toman en cuenta quizás al resto de los ancianos. Bendito sea el nombre de Jesús, pero siempre en la palabra vamos a encontrar el verdadero ejemplo, donde siempre cuando los apóstoles se reunían los apóstoles como también con los ancianos de la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos al reunirse con muchos más estaban reconociendo que ellos no las sabían todas, que ellos no se las sabían todo y ellos necesitaban escuchar la manifestación, la expresión, la opinión que cada uno iba a expresar para que entre todos se concretara algo en pro, en beneficio de la salvación de las almas y que glorificara a Dios. Pero vemos en este tiempo que no sucede así. Vemos en este tiempo que siempre una cierta cantidad de digamos de esta palabra, de individuos en los ministerios son los que toman las decisiones sin tomar en cuenta quizás al resto de los líderes, sin tomar en cuenta quizás a los ancianos de la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús, porque como ellos dicen que son los siervos de Dios, que son los ungidos del Señor, entonces prácticamente con ese fruto dan a entender que ellos no necesitan escuchar la voz de otra persona. Bendito sea el nombre de Jesús, pero siempre en la palabra encontramos la verdad, encontramos lo que nos hace conocer que es ser siervo del Señor, que es ser un líder del Señor. Por eso dice, Pedro, ¿me amas? Entonces, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo no escuchar a mi hermano, a mi hermana, a los ancianos? Bendito sea el nombre de Jesús de la Grey. Bendito sea el nombre de Jesús, si ellos van a hacer su aporte en el amor de Cristo de acuerdo al conocimiento quizás extenso, profundo, que bendito sea el nombre de Jesús, Dios les ha entregado en su palabra. Muchas veces lo que le llaman la junta directiva, lo que se le llama el presbítero, lo que se le llama el liderazgo de un ministerio, es conformado por
lo que las personas que el pastor ha señalado de forma directa por su persona. ¿Por qué? Porque conoce que esas personas él las va a manipular, o porque conoce que esas personas siempre van a decir amén a lo que ese pastor diga. Bendito sea el nombre de Jesús, para después jactarse, llenarse quizás la boca, bendito sea el nombre de Jesús, en decir que la decisión la tomaron entre la junta directiva, entre los líderes, entre los ancianos. Bendito sea el nombre de Jesús, pero realmente cuando vemos por la palabra siempre vamos a comprender, bendito sea el nombre de Jesucristo. Veamos en Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 también vemos que hubo otra, como quien dice, otra reunión de los apóstoles. Lo vemos desde el capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 29. Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos que ellos tuvieron, por eso dice concilio, el concilio en Jerusalén. Ellos tuvieron una reunión por cuanto estaba sucediendo que algunos estaban predicando que todavía había que circuncidarse, todavía había que guardar algunas cosas de la ley, y otros decían que ya no. Entonces ellos no hicieron como se ve hoy en día en las congregaciones, que un pastor difama a otro, el otro difama a otro, bendito sea el nombre de Jesús, sino que sabiamente, con mucha madurez, con mucha amor de Cristo, con mucha sabiduría, se reunieron para disputar de ese tema y llegar a un acuerdo concreto, bendito sea el nombre de Jesús, de qué era lo que se iba a realizar, para que todos salieran de ahí pensando hacer lo mismo en toda la obra, para que se viera la unidad en el cuerpo de Cristo. Y leemos, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Cristo. Vemos en versículo 28, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de hogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Ahí entonces ellos ya manifiestan en lo que han llegado, en lo que concluyeron, en lo que acordaron como hermanos en Cristo Jesús. Dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos entonces que no es solamente lo que el hombre crea que está bien, sino lo que la palabra nos da la certeza que está bien. Porque dice: y le pareció bien al Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a saber cuando el Espíritu Santo está de acuerdo con lo que se está estableciendo? Cuando está de acuerdo a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo, porque Dios nunca te va a revelar algo que hagas que vaya en contra o por encima, bendito sea el nombre de Jesús, de los parámetros que establece la palabra del Señor, para entender cómo es que Dios quiere que se liderice a su pueblo. Bendito sea el nombre de Cristo. En 1 de Pedro capítulo 5 vemos algo muy importante que también muchas veces no se ve en el pueblo del Señor en este tiempo. 1 de Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra: apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Mire qué maravillosas palabras que el Señor nos deja, para que como líderes comprendamos qué es pastorear, apacentar la grey de Dios, o parte de lo que es apacentar a la grey de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, si tomamos en cuenta estas palabras y las preguntas que el Señor le hizo a Pedro en el libro de Juan, entonces Pedro entendió que la manera de mostrarle al Señor que lo ama era lo que dice acá: apacentando a la grey de Dios, a cuidarla de ella. Eso es amar al Señor, mostrarle que lo amo. También dice: no por fuerza, sino voluntariamente. Algunos no lo hacen por fuerza, sino por el dinero. Ya no lo están haciendo con ánimo pronto. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice: no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado. Eso es amar al Señor, no señorearse de la grey. Dice: sino siendo ejemplo. Amas a Dios
ese ejemplo de la grey, y a Dios le está mostrando de que tú le amas. Tú le estás diciendo al Señor, con ser ejemplo, Señor, yo te amo, y por eso soy ejemplo de la grey, porque no quiero ser de tropiezo, al contrario, quiero ser un varón o quizás una hermana que motive con mi testimonio a mis hermanos, al que nos visita, al oyente, al que todavía no ha tomado la decisión de arrepentirse o de reconciliarse, motivarlo a que sí se puede vivir para Dios, a que sí se puede servirle a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vemos hoy en día que los pastores muchas veces no son ejemplo de la grey, y solamente lo que hacen es justificarse y decir, bendito sea, ellos tienen que poner la mirada en Cristo Jesús. Es verdad, se tiene que poner la mirada en Cristo Jesús, pero eso no da derecho, no le da permiso a ese líder o a esos líderes para que no sean ejemplo de la grey. Hay un mandato, hay un deber para los líderes, ser ejemplo de la grey. Bendito sea el nombre de Jesús. Si hay culto, el pastor debería ser el primero que llegue. Bendito sea el nombre de Jesús. Si hay ayuno, si hay vigilia, todas las actividades que haga, debe ser el primero que llegue, debe ser el último que se va, y debe ser el del ejemplo. Bendito sea el nombre de Jesús en todas las cosas. Es verdad que el pastor es humano, tiene debilidades, defectos y muchas cosas, al igual que todos, pero para la gloria de Dios siempre el pastor va a tener una bendición especial de parte de Dios. Cuando quiere hacer como Dios quiere, va a tener una bendición especial para él, más allá de todas esas debilidades, ser ejemplo de la grey. Bendito sea el nombre de Jesús, porque Dios no va a levantar un pastor, no va a levantar un evangelista, no va a levantar un maestro para que sea de tropiezo para la grey, sino para que sea ejemplo. Bendito sea el nombre de Jesús, porque dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y el cuidado, bendito sea el nombre de Jesús, se basa, o digámoslo de esta forma, el cuidado, podríamos decir que una de las cosas en la que se basa mayormente o específicamente el cuidado de la grey de Dios, yo diría que se basa en la predicación, en la participación y en el ejemplo. Bendito sea el nombre de Jesús, porque si un pastor en la predicación da el mensaje tal cual como dice la palabra, bendito sea el nombre de Jesús, y le da participación a los que deben recibir participación por la palabra, pero no es ejemplo, no va a cuidar a la grey de Dios, porque le va a hacer tropiezo con su ejemplo. Pero si el pastor es ejemplo, le da participación a los que deben recibir participación, pero no predica la palabra tal cual, le va a hacer tropiezo la mala instrucción. Si es buen predicador y es buen ejemplo, pero le da participación a los que aún no tienen fruto de un arrepentimiento, igual ellos le va a hacer tropiezo, bendito sea el nombre de Jesús, a muchos que todavía son débiles. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ahora, si ese siervo de Dios se esfuerza y cuida porque esos tres principales puntos estén en orden en su vida delante de Dios, entonces va a estar cuidando de la grey de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, porque va a predicar la palabra tal cual como está escrita, y Dios cada día le va a dar sabiduría para que la implemente de acuerdo a cómo está establecida. Le va a dar participación, bendito sea el nombre de Jesús, a todos aquellos que tienen esos frutos de arrepentimiento, que realmente Dios los va a usar grandemente para que estén ministrando, bendito sea el nombre de Jesús, a su pueblo. Como también va a ser ejemplo de la grey. No solamente va a predicar la palabra, sino que la va a vivir también. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Veamos otro versículo. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Timoteo capítulo 4. Para quizás fortalecer un poco más esto que acabamos de leer. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Timoteo capítulo 4 dice, versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Bendito sea el nombre de Jesús. Y versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vemos entonces lo que la palabra nos enseña,
el líder tiene que ser ejemplo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice ahí, en pureza, en espíritu, en amor, en conducta, en fe, ser ejemplo en la grey. Bendito sea el nombre de Jesús. No es que solamente en lo que se menciona acá, sino en todas las áreas tiene que ser ejemplo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús, porque si no es ejemplo, por decir un ejemplo, en los ayunos, no se hace presente en los ayunos, o llega tarde, o se va temprano, o en las vigilias quizás cuando le da participación quizás a un pastor invitado para que predique y él se va al asiento y después se está durmiendo. ¿Qué ejemplo puede ser para hoy? ¿De qué forma después puede acercarse a un hermano para aconsejarle en alguna área si no es ejemplo? Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Es lo que habla la palabra. Bendito sea el nombre de Cristo. Veamos en el capítulo 3, verso 2 de 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 2 y versículo 10. Pero es necesario que el obispo, o sea, el líder, el anciano, el pastor, el maestro, el evangelista, pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto, dice, para enseñar. Versículo 10. Y esto también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irrepresibles. Vemos que entonces no solamente el obispo, no solamente el líder, no solamente el pastor, el evangelista, el maestro, sino también los diáconos tienen que ser irrepresibles. Tienen que ser todos aquellos que reciban participación, todos aquellos que llevan un liderazgo en las distintas áreas que hay en la obra del Señor, tienen que ser ejemplo de la grey. Tiene que ser irrepresible. Son siervos y siervas llenos de debilidades, de defectos, de errores, que se equivocan. Pero Pablo dice que muchas veces se ha equivocado, pero por hacer lo bueno. Y es notable por la palabra cuando una persona se equivoca por hacer lo bueno, cuando se ve el anhelo, la búsqueda, el fervor por el Señor y tiene sus debilidades. Pero también es muy conocido por la palabra cuando una persona realmente no quiere salir de su confort, no quiere salir de su pecado, no quiere dejar lo que le hace dar mal testimonio a la grey o lo que realmente lo tiene atado a esta tierra. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo, porque vemos entonces acá de que si dicen que estos también se han sometido a prueba, hablando de los diáconos, y si son irrepresibles que ejerzan el diaconado, entonces si al diácono aquí Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser probado antes de ejercer el diaconado, entonces ahora entienda usted cómo será entonces con el pastor, porque el diácono no va a pastorear, el diácono quizás no va o no tiene el deber obligatorio, por decirlo de esta forma, de dar un estudio bíblico en la iglesia, sino que es el pastor. Ahora, ¿cómo tendrá que ser entonces probado una persona, un varón, para ser levantado como pastor, para ser levantado como evangelista, como maestro, o para enviarlo como encargado en la grey del Señor, como obrero? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vemos que en este tiempo el pastor, por querer hacer las cosas como él quiere y no como Dios quiere, envía a la persona sin antes ver los frutos de arrepentimiento, sin antes ver si por la palabra se encuentra apto para ejercer ese trabajo. Eso no quiere decir que sea del diablo o que no quiere de Dios, sino que realmente Dios a todos nos ha llamado para lo mismo. No nos ha llamado para ejercer el mismo trabajo en su obra. Y envían quizás muchas veces a la persona o a la pareja a ejercer un trabajo en el cual aún no están aptos, no están capacitados, no se encuentran quizás en la condición. Bendito sea el nombre de Jesús. Y lo hacen, no que clamen, que Dios les ayude, y argumentan cualquier cosa, pero haciendo las cosas con desorden, porque eso no es lo que nos enseña la palabra. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Vemos otro versículo más. Bendito sea el nombre de Jesús en Apocalipsis capítulo 2 verso 20. Gloria a Dios, gloria al Señor. Capítulo 2 verso 20, el mensaje a Tiatira. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El reproche que Jesús le hace a la iglesia en Tiatira, específicamente al ángel de Tiatira, es que él toleraba
que esa mujer que se dice profetiza, esa mujer llamada Jezabel, enseñara y seduciera al pueblo de Dios a pecar. El problema no estaba en que ella enseñara, el problema no estaba en que esa mujer quizás predicara, el problema estaba en que esa mujer lo hacía para pecado, para tropiezo del pueblo, y el pastor lo toleraba. ¿De qué manera? Dándole participación. ¿De qué manera? Dándole oportunidad para que predique cuando no estaba en la condición de hacerlo. Así se ve hoy en día cuando el pastor hace lo que quiere, con la ley del Señor, se enseñorea, hace lo suyo propio y no lo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a finalizar en Hebreos capítulo 10. Bendito sea el nombre de Cristo, versículo 16. Alabado sea su nombre. Dice lo siguiente la palabra de Dios: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Vemos entonces de que el pacto que Dios iba a hacer con su pueblo, que es para con nosotros en estos tiempos, era que iba a poner, dice, sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes las iba a escribir. Bendito sea el nombre de Jesús, no de forma literal, porque no somos quizás un cuaderno para que nos escribamos la palabra de Dios en la cabeza. Bendito sea el nombre de Jesús, sino entiéndase que se refiere que en nuestro ser iba a estar la palabra de Dios morando en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esa palabra, cuando está en nosotros, cuando está en nuestras mentes, ella es la que va a gobernar. Ella es la que va a fluir por medio de cada uno de nosotros para hacer las cosas de acuerdo como Dios quiere, para liderizar, para pastorear, para hacer de acuerdo a lo que Dios quiere con su grey, con su obra. Y recordando, si amamos al Señor, vamos a liderizar como Él quiere. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo, amados hermanos. Dios les bendiga. Este ha sido el mensaje, la palabra, el poco alimento que en esta hora podemos compartir, en este momento podemos compartir, invitándote, si no te has suscrito, que te suscribas a nuestro canal, que le des like a nuestro video para que esta red sea la que impulse un poco más estos videos para que se haga conocer la palabra en todos los cabos de la tierra, de acuerdo a como está escrita. Dios te bendiga y la paz del Señor sea contigo. Y recuerda, sin santidad nadie verá al Señor. Dios te bendiga.